Dice la palabra en Lucas capítulo 16, versículo 16, 17. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Hermanos, y esto es lo que muchos leen el 16 solamente. Leen Lucas 16, 16, pero se saltan el 17. Dice, de la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Hermano, muchas veces decimos que Dios no es un Dios de normas, que nuestro Dios no es un Dios ordenado, que a Dios podemos venir como queramos. Cuando la palabra de Dios nos enseña cómo debemos presentarnos delante de Dios. Lo mismo que pasó en el sacerdocio, cuando llegaban y entraban al tabernáculo y entraban al lugar santísimo. Ese mismo respeto debe estar hoy en la casa de Dios. Hoy cuando entramos a la presencia de Dios, cuando llegamos a la casa de Dios, a la casa de oración, nuestro respeto debe ser un respeto solemne. Un respeto que es, sobre nosotros está ciertamente el creador del universo. Pero muchas veces nos olvidamos que está Dios. Muchas veces nos olvidamos que Dios está en medio de nosotros. Y hacemos lo que queremos. Amén. Y a veces nos olvidamos que nuestro Dios es un Dios poderoso. Y hacemos lo que queremos. Y Dios tenga misericordia. Porque la palabra de Dios no pasará. Amén. Pasará ciertamente el cielo, pasará esta tierra, pero su palabra permanece para siempre. Y yo hoy te digo a ti, hermano, ¿estás listo para tu encuentro? ¿Estás listo para acercarte a Dios? Dice la palabra que confesar con su boca que Jesús es el Señor. Y ciertamente lo creyera en su corazón, este será salvo. Pero esa confesión es hasta la muerte. Esta confesión es hasta el último día de tu vida, de creerlo, anunciarlo. Si los has creído, debes anunciarlo. Si crees que Jesús es el Señor, debes decirle a otros que nos tienen esperanza, que Jesús es el Señor y que después de esta vida hay una vida mejor, que no nos aferremos tanto a esta vida, porque después de esta vida vendrá una vida gloriosa, vendrá una vida hermosa. Dice la palabra que ahí no lloraremos, que ahí ciertamente no sufriremos enfermedades, porque ahí Dios estará con nosotros. A lo mejor en este cuerpo de carne sufrimos muchas cosas, pero allá arriba el que andaba en silla de ruedas no andará más en silla de ruedas. Allá el que acá era ciego, allá no será ciego. Acá el que le faltaba una parte de su cuerpo, allá no le faltará ninguna parte de su cuerpo. Acá el que sufría, allá se alegrará, gozará. Pero si es fiel a esta promesa, dice la palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo te invito a ti a creerle a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. A veces lo de Dios ciertamente se opone a tus pensamientos. A veces lo que Dios te quiere decir va en contra con lo que tú piensas. Porque dice la palabra que los planes de Dios, los designios de Dios van contra nuestros designios, que los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Por eso hoy te invito a que le creas a Dios con todo tu corazón.